Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Seguimos en compañía de doña Belén García Bermúdez, que es abogada y grado social. Nos fuimos a la publicidad con la incógnita. ¿Qué va a pasar en el 2023? Doña Belén, ¿qué va a pasar en el 2023? Bueno, como diríamos, y mucha gente lo sabe, es una gran incógnita. Yo te puedo decir, a nivel de Canarias dependemos muchísimo de lo que va a pasar en Alemania. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Inglaterra, con la elección del presidente, del ministra, y Holanda y los mercados, cómo se mueven? Porque la guerra de Ucrania, sin duda alguna, afecta muchísimo a Alemania, ha afectado con el tema del gas, y eso a nosotros nos afecta en cuanto al tema del turismo, ¿no? El turismo, bueno, gracias a que en esa zona pues ya no hay turismo, pues nosotros hemos tenido ese privilegio, ¿no? Entonces en el 2023, si logramos mantener nuestros estándares para seguir atrayendo al turista, pues tendremos un 2023 relativamente cómodo en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las subidas salariales y en cuanto al IPC, vamos a tener un incremento. En cuanto a las contrataciones, muchos irán por el camino, porque no todos van a soportar las tarifas nuevas de autónomos que se van a aplicar a partir del 2023, porque dicen que los autónomos ahora, ya lo sabes, que en enero del 2023, algunos creen que ya entra en aplicación el tema del derecho al desempleo de los autónomos, que ya tenía efectivamente, pero tenían que acreditar una serie de pérdidas, una serie de requisitos. Eso entra en vigor a partir del 2023, ojo, no entra en vigor ahora es que seguimos peleándonos si las pérdidas son voluntarias o no son voluntarias, es decir, entramos en otra liga, esa liga entra en enero de 2023, entonces veremos a ver qué pasa con esas tarifas, que tanto nos van a beneficiar a montones, cuando en realidad no es tanta, sino que muchos van a pagar más dinero a nivel tarifario, y lógicamente no es el mejor modo de empezar con el año, ¿no? Subiendo todo esto. No hay una sola medida que incentive la inversión, ni una sola medida que incentive la contratación. Eso es preocupante. En cuanto a que si tú no incentivas que yo contrate, porque voy a contratar, si no incentivas que yo invierta, y lo único que estás pendiente es la inspección de trabajo, te sanciono. Es que lo que es sorprendente que diga, hay muchos contratos fijos y continuos, mando inspecciones, pero es que realmente necesito esos fijos discontinuos, es decir, necesito esa temporalidad, porque no me puedo permitir el lujo de tener un trabajador todo el año. Bueno, el convenio de hostelería establece encima ahora otra cláusula más aguda, que solamente puede estar 9 meses, tiene que estar 9 meses trabajando y 4 fuera, es decir, que ya lo limita, es decir, nosotros también teníamos, hasta ahora, hemos estado trabajando en el fijo discontinuo de campañas de Navidad, etcétera, porque como van a ser los fijos, pues los alumnos de la universidad, pues como hay que hacer contratos indefinidos, pues el fijo discontinuo, pues los chiquillos quieren trabajar los fines de semana, pues se le hace un contrato de fines de semana para temporada de verano, pues un fijo discontinuo. Pues no, también se limita a eso. Entonces, claro, es verdad que es una falsedad de los fijos, es decir, tantos trabajadores fijos indefinidos. Lo más fraude que había es en los contratos interinos que había en la administración pública, era la mayor bolsa de fraude que había en contratos temporales. Pero es que ahora resulta que la realidad social, la realidad del mercado empresarial, es que muchos trabajadores jóvenes tenían ese mercadillo para el verano, para trabajar en verano, para ganarse unas perrillas, para sus estudios, para sus gastos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un contrato indefinido para tener que despedirlo luego a los 3 meses? Pues no contratamos, es decir, es que no hay otra. Entonces, el joven es el que sale perjudicado de esta medida. El joven que trabaja los fines de semana. Y el 2023, pues, claro, si seguimos sacando más leyes, vamos a ver si cumplimos. Tengan en cuenta que hay un anuncio de incremento de pensiones del 8%. Pues vamos a esas leyes. Pensiones, ¿qué va a pasar con las pensiones? Pues las pensiones subirán el 8%, según ha anunciado ya está, pues supone que los presupuestos se van a aprobar, vamos, que los presupuestos es un mero trámite parlamentario, ¿no? Sí. Este mes, tengan en cuenta que el Estado tuvo que hacer un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pensiones de 7.000 millones, es decir, que la caja ya se resiente.
si no tenemos derecho a los fondos europeos en el segundo pago, porque no cumplimos la estabilidad presupuestaria, no vamos a acceder a esos fondos europeos en el 2023. Y eso va a ser un problema. Subiremos las pensiones porque es un año electoral, ¿no? Vale. Electoralmente es increíble. Ahora bien, ¿va a ganar más el pensionista por subirle un 8%? Esa es la cuestión. ¿Dónde están las tablas del IRPF donde van a aumentarle ese sueldo a ese pensionista? Claro, cuando el pensionista diga, bueno, multiplico, a ver, ¿cuánto me sube? Imagínate, 1.000 euros, vale, vamos a poner el 10, ¿no? Para redondear, 100 euros, se supone que debería de cobrar 100 euros más, ¿no? Pues no, cuando se dé cuenta que cobra en vez de 100 euros más, va a cobrar 70 euros más, ¿dónde está ese dinero? Se lo queda al Estado, entonces realmente es un engañatonto, no le ha subido el 8%. Entonces lo que estamos hablando aquí es que vamos a ser realistas. Es decir, si el Estado sube esto, tiene que bajar las tablas del IRPF para todos. Lo que no puede ser es que un pensionista, que además pues tiene que pagar una cuota, depende de lo que cobra de pensión, de su medicación, etcétera, etcétera, que además la pensión máxima está en 2.400 euros mensuales, que además tiene unas cargas familiares en muchos de los casos porque tiene cargas familiares y encima tiene un IRPF que ya ha aportado muchísimo durante toda su vida laboral y tiene que pagar IRPF también por su pensión. Es decir, es que, vamos a ver, a que el pensionista preferiría, oye, déjame como está, quítame el IRPF que tengo del 10% y estamos en las mismas. Pero ¿quién recauda todo ese dinero? El Estado. Entonces al final ese 8% no va a ir directamente al bolsillo del pensionista. Bien, ¿y el ingreso mínimo vital? El ingreso mínimo vital es el gran fracaso de esta medida. De todos los miles de millones que van a dar de ingreso mínimo vital, pues no, han quedado en 500.000. Es decir, nada, porque todos están rechazados, no se manipulan, no se tramitan, denegados, nadie cumple los requisitos y entienden que la medida... Tengan en cuenta que el 2023 es un año electoral. Esa palabra es mágica, electoral, para todos, ¿eh? No estoy distinguiendo ningún partido político, para todos. Para lo bueno, para lo malo, para los regulares, para lo de... Para el de arriba, para el de abajo, el de la derecha, la izquierda, entonces, el claro, de centro, para todo. El ingreso mínimo vital dice que quieren intentar echarlo para adelante, pero no, es un gran fracaso, al igual que la ley de dependencia. Es decir, la ley de dependencia sí depende de las comunidades autónomas. No hay manera de sacarla adelante, no hay dinero, es que no hay dinero. Si en la caja tú no ingresas dinero, no hay dinero. Si tenemos 7.000 millones que le han tenido que prestar el Estado a la Seguridad Social para pagar la paga extra de las pensiones, ¿de qué me estás hablando del ingreso mínimo vital? De que tenemos una sociedad subvencionada con la paga, subvencionada a los mayores de 55 años, de 52, con una paga. Si tenemos... no incentivamos las contrataciones porque resulta que no tenemos ganas de subvencionarlas, contratar a la gente y es más rentable tenerlas sin trabajar que trabajando. Queremos subir el IPREN, que es el salario mínimo, porque tengan en cuenta la trampa, esto es muy curioso. Queremos subir los salarios mínimos, pero resulta que la paga mínima no sube. El IPREN, que es la medida por la cual se cobra la ayuda, 486 euros, esa no. O sea que los empresarios sí pagan el salario mínimo, pero el Estado no lo paga el salario mínimo. O sea, los trabajadores que cobran la ayuda cobran menos del salario mínimo, cobra el IPREN. Entonces, o sea, yo lo que digo es, vamos a ser justos, es decir, vamos a incentivar que la gente quiera trabajar, porque claro, un contrato de media jornada va a cobrar más, va a cobrar lo mismo que no trabajando. Entonces, ¿cómo va a querer trabajar si le ofrezco un contrato de media jornada? Es que lo que hay es, o una de dos, o aquí está el mundo hecho al revés, o el 2023 tendremos que ir viendo cómo va a andar los presupuestos. Vamos a regalar mucho, va a sonar mucho, pero no va a haber chicha. Es decir, si somos capaces de vender humo, porque aquí yo he visto vender humo y vaca, ¿no? Fíjate, un dato que ponía, el tema de las pensiones, y ponías una franja de edad. Mira, yo me quiero jubilar a los 120 años. Tú a los 120 años, está muy bien. Primero, porque si me jubilo a los 120 años quiere decir que he vivido 120 años y estoy activo. Genial, y estoy perfecto, activo. Es un mérito, ya genial, un objetivo. Genial. Pero
y los que tenemos nuestra edad, el mercado ha cambiado. Antes la contratación buscaban personas con experiencia, personas de una franja de edad mayor, ahora no estamos fuera del mercado. ¿Cómo quiere que me jubile a los 70 años cuando ya a los 45, 50 años estamos fuera del mercado? ¿Por qué no se saca una ley que blinde y subvencione a las empresas? Diga, oiga, usted en su plantilla tiene que tener un ratio de personas con discapacidad, pero también en ese ratio para que las personas se jubilen a los 70, 80, 90, cuando quiera clase. Pero vamos a ver, pero ten en cuenta que van a penalizar muchísimo las prejubilaciones. Es decir, jubilarte ante la edad ordinaria de jubilación, la van a penalizar. Los 67 van a ser dentro de poco, en el 2024, 23 ya entraban en vigor los 67 plenamente, ¿vale? En el 2023, 37 años cotizados. Bien, los que vienen, los jóvenes ni van a llegar, ¿eh? O sea, eso ya nada. Pero bueno, vamos a ponernos ahora en lo peor de los casos, que es el que tenemos ahora. Pero fíjate tú qué curioso. Es decir, queremos ampliarlo. Europa pide una reforma profunda de las pensiones. Somos conscientes de eso, pero es que también tenemos que tener una reforma profunda de profesiones dentro de esas jubilaciones. Una camarera de piso, ¿cómo llega a los 67 años trabajando de camarera de piso? Es decir, pues ustedes saben cómo llega, fatal. Una limpiadora que trabaja, ¿cómo llega a eso? Un peón albañil de la construcción, ¿cómo llega a eso? Entonces, hay profesiones que por su desgaste físico en sí mismo, no solo la minería, que ya estaba en ese sector, sino hay otras profesiones que por su castigo, porque tienen mucha exposición, tienen carga de peso, llegan reventadas esas personas. Camareros o camareras de piso, ojo, que no me digan que eso es sexista, o limpiadores o limpiadoras. Es decir, llegan realmente destrozadas a esa edad. A los 57, 58, ya no pueden ni con su alma. Entonces, ¿y qué medidas adoptan para ese tipo de profesiones, digamos, en las que el oficial del albañil, claro, por su dificultad, no, el empresario tiene que aguantárselo también, porque como no puedes obligarlo a jubilarse además, y si no puedes nada, pues ¿a qué tienen que estar? Pues no, hay profesiones que no podrían estar, igual que el carnet de conducir, si no tienes una actitud determinada no puedes sacarte el carnet. Entonces hay una serie de medidas de prevención de riesgos laborales que darían incluso hasta más accidentes laborales, porque con esa idiosincrasia física, pues tendrían más carga. Entonces, si esa persona no pasa la evaluación, imagínate, deberían de darle la jubilación sin ningún problema. Y habrá personas que podrían llegar perfectamente, pero tiene que haber una salida para esas profesiones. Es decir, las que llegan en perfecto estado, ningún problema, las que no, pues no. Pero lo que no se puede hacer es como si fuera una tijera, venga, dale una hoja de ruta. Pues no es así. Por otro lado, ¿qué está pasando con el INSS? Que muchas personas que se dirigen a la administración tiene que ser... Hay una tristeza tan grande, es una tristeza tan grande. La verdad es que yo no entiendo cómo los sindicatos grandes no están en la puerta del Parlamento, sinceramente, protestando. Te lo digo sinceramente. Porque hay mucha gente que se ha jubilado, que se han ido a otras administraciones. Entonces el INSS no tiene personal, es decir, no han puesto personal. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden atender a la gente porque hay carencia. Es decir, la presentación telemática se ha puesto de moda a raíz del COVID, está muy bien, pero hay muchísimas personas para el ingreso mínimo vital, para su capacidad, para le llega una cartita que tiene una resolución porque le está llegando mensajito, usted tiene una resolución y quiere recogerla, pero no tiene forma de coger cita porque no hay personal. Culpa de los funcionarios no es, culpa de la directora no es culpa de que la administración no pone dotación humana para que se pueda atender a esas personas. ¿Eso qué es? Resulta que tenemos, por ejemplo, departamentos del Estado sobredimensionados, que no hacen nada y que se pueden trasladar, porque ya su mecánica o su nivel ha sido modernizado, por ejemplo, no voy a nombrar qué administraciones, pero podrían estarlo y podrían dirigirse a la atención al ciudadano, que debe de ser una prioridad para la administración pública, la atención al ciudadano. Pero por otra parte nos encontramos con que no se hace una dotación real
al igual que en el CEPE, ¿no? Le pasa lo mismo. Es decir, con el tema del COVID no hay dotación humana suficiente para poder hacerlo. Y nos encontramos con una gran necesidad de que la gente tenga esa orientación. Pero bueno, ellos han alternado entre la atención telefónica y la atención presencial. Y más o menos van escapando. Pero es que la gente ve a las 4 de la mañana, 4:30, quedan 17 números, que es lo que pueden dar, para poder atender a la gente presencialmente. Esta situación no es culpa de los funcionarios, ni es culpa de la directora del INSS, Dios me libre, que encima es que intenta culpabilizar al peón, ¿no? De culpa de que no se ponga dotación humana. Si tú jubilas a todo el mundo, ¿no? Si la gente no está y no hay dotación humana, ¿qué culpa tienen la...? Si no hay una reposición. Pero claro, ¿qué culpa tiene la ciudadanía tampoco? ¿No? Trato truco. Claro, pero hay yo que saco muchas medidas, garantizo que tú te puedas presentar a esas medidas, que puedes... Y el ingreso mínimo vital, claro, pero el ingreso mínimo vital también depende de eso. Entonces, si tú sacas una medida, tienes que también tener previsto que vas a tener un volcado de eso. Y no todo el mundo tiene dinero para ir a un asesor o para ir, y muchas cosas ni siquiera te dejan tramitarlas electrónicamente. Y es verdad que nosotros hemos adelantado mucho con la comunicación electrónica, etcétera, etcétera. Belén, no quiero cerrar esta entrevista sin hablar de la Ley de Igualdad de Trato. Sí, la Ley 15/2022 fue aprobada en julio y bueno, viene un poco a definir el artículo 14 de la Constitución, de que nadie puede ser discriminado por ninguna razón, que el artículo 14 ya de por sí ya lo define, ¿no? Nadie puede ser discriminado por ninguna razón de género, etcétera, pero ahí va un paso más allá. Es decir, esta ley incluso dice, bueno, si existe una persona que estuviera, pues, podría estar de baja médica o podría tener algún trato discriminatorio por alguna de las razones, de violencia de género, de trato, también se entiende discriminada. Es decir, viene a definir exactamente la definición de lo que sería un factor discriminatorio, como es la igualdad, como es cualquier situación que se dé dentro de un sector empresarial, social y distinto, en el cual una persona se puede sentir discriminada. Esta ley, Real Decreto, ¿no? Tiene mucho de sí, porque estamos esperando expectativas que pueden dar y son bastante amplias, porque claro, viene como a desarrollar ese artículo que te comento del 14, viene a poner en tela de juicio sobre si los despidos en baja médica podrían ser vulnerables o no, o susceptibles de ser nulos nuevamente, si tienen un factor discriminatorio en base a este nuevo Real Decreto del 15/2022 o no, y vuelve a poner sobre la mesa ese tipo de despidos. Y ese tema ya el Supremo había dicho que no eran discriminatorios, si eran bajas cortas y no eran discapacitantes, y ahora, bueno, pues hay un cierto resquicio legal en el que se plantea que pueden volver a ser discriminatorios en base a este Real Decreto, que ya te digo que salió antes del verano, o sea que estamos fresquitos, salidos de la nevera, como quien dice, y tendremos que estar a la espera de pronunciamientos de los tribunales y de quien los utilice, claro, porque hay que utilizarlos, lógicamente. Cualquier factor, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tú reclamas tus derechos, reclamas tus vacaciones, vas a pedir algo, entonces si tú acreditas efectivamente que hay un factor discriminatorio y que a ti te han despedido como consecuencia, eso sería la indemnidad, o te han discriminado por razón de haber ejercido cualquier tipo de solicitud, ya la ley entra en mucho más detalle, ya no es simplemente que tienes que probar una indemnidad era porque tú presentabas una reclamación judicial, sino que ya entra simplemente en el hecho de que ya te has discriminado por eso. O sea, no tienes que acreditar más allá de lo que te dice la norma. Entonces, la ley va un pasito más hacia adelante, hacia la igualdad de trato, en realidad, que nadie puede ser discriminado, que ya estaba en la norma. Lo que pasa es que la ley desarrolla, el Real Decreto desarrolla muchísimo más todo su articulado, ¿no? Pues tanto a nivel retributivo, a nivel económico, nivel social, laboral, de atención, y el tema de las bajas médicas también. Entonces, claro, pues todo eso es un compendio, ¿no?, que en realidad ha querido expresarse, y esa expresión de ese Real Decreto de igualdad de trato
nos dice mucho, ¿no? Porque, claro, eso trae como una bomba de erupción, ¿no? ¿Mm? Uh-huh. Mira, Belén, en ratio, en cifra, el acoso. El acoso como acoso laboral. El acoso moving es aquella conducta que también se presenta como algo continuado y constante frente a una persona con una intención de intentar que esa persona abandone su puesto de trabajo. Abandone, aburrirla o cansarla. Eso es la definición de acoso. Acoso laboral. Como has puesto sobre la mesa, oye, que cuando yo tengo una multinacional y quiero hacer atractivo en el mercado de mi empresa y tengo que quitarme a aquellas personas que... Sí, pero hay varias formas. Por ejemplo, hay una persona que lo que hacen es, por ejemplo, intentar hacer que las personas demostrar muchos fallos, someterlas a un estrés constante. En realidad, pero someto a toda la plantilla a ese estrés. Es decir, el acoso normalmente se da, se suele dar mucho aparentemente se dan en administraciones, siempre tiene que haber pues un acosado y un acosador, lógicamente, y la conducta simplemente va en detrimento de la persona, del ser humano, o sea, del trabajador, para intentar que abandone su trabajo. El moving, como tal, que es el moving en realidad, es decir, anular a esa persona, decirle para que se vaya de su trabajo, es decir, arrinconarlo, la típica persona que tenía una función y la pone en la fotocopiadora que no haga nada, o le das mucho trabajo para hacerlo incapaz de desarrollar sus funciones, que esa es la técnica que utilizan determinados tipos de empresas que mencionamos, le dan y entonces hacen que todo lo que han hecho sean fallos, y como son máquinas, pues las máquinas dicen, usted ha tenido no sé cuántos fallos, usted tal, usted cual, y aquella gente, todos los trabajadores están asustados, todos están aterrorizados, pero realmente, claro, dice, bueno, pues si alguno se marcha, pues genial, me ahorro la pasta, ¿no? Y esa es la triste y cruda realidad. Y ¿sabes otra cosa que te definiría el acoso como aquel asesinato que no deja huella en la moqueta? Se ha reconocido, y ahora quiero yo hacer honor a todo el grupo de hombres y mujeres graduados sociales, sí, que en un decreto marcado por un presidente de estado de alarma, todos en casa, no, y lo vuelvo, repito, ¿cuándo van a hacer un reconocimiento a esa labor de todos esos profesionales graduados sociales que estuvieron ahí dando el dos de pecho, que incluso estaba en la incertidumbre, oye, es que no nos han degradado de servicio esencial, por lo cual nos vamos a tener que quedar en casa? Fue a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, cuando lo declararon al final como servicio esencial, que casi no lo sabemos. Mira, el presidente del Consejo, Ricardo Gabaldón, nos consta, no ha habido un reconocimiento oficial por el Estado, obviamente, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos basta haber estado ahí, donde tuvimos que estar, haber estado junto con la sociedad, sacando los ERTE, sacando cada día. Pero fueron unos profesionales que daban el dos de pecho, así de claro, para que sus propios clientes no tuvieran problemas, pero lo más importante, que la sociedad, el trabajador, la trabajadora, no se quedara sin cobrar su prestación. Eso era lo más importante. Con una incertidumbre que los pusieron a ustedes en el filo de la navaja. Porque era y ten en cuenta que las únicas relaciones ahí que había era el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, porque ni siquiera las administraciones estaban cerradas todas, es decir, no había relación ninguna local con las administraciones. Sí, pero el gobierno saca un decreto a las 11 de la mañana, otro a las 3 de la tarde corrigiendo el de las 11 de la mañana y otro a las 6 de la tarde corrigiendo. Nosotros creamos un grupo que le llamamos Equipo COVID 2019, lo tenemos en el WhatsApp, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros, somos 250 y pico profesionales ya, ¿no? Y todavía seguimos manteniendo ese grupo, ¿no? Para ayudarnos entre todos en ese momento, es decir, porque trabajamos de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, ininterrumpidamente. Y nos pasábamos las resoluciones de los ERTE también. Tuvimos la ayuda de Alejandro Ramos, pues también hay que decirlo, ¿no? Alejandro Ramos, el director general de Trabajo, colaboró muchísimo con nuestro grupo en particular y con todo este tema, con el Servicio de Empleo Pedro Duarte del CEPE también, porque estábamos negro sobre negro, es decir, la luz estaba apagada
y entre todos estos compañeros que trabajamos nos pasábamos las memorias, nos pasábamos todo, pero todo lo que sabíamos era que no sabíamos nada. Es decir, que lo que hacíamos era, bueno, vamos a intentar entre todos colaborar. Ahí realmente se mostró que éramos un equipo, que todos no había competencia, no había ningún despacho, ningún grado social que compitiera con el otro, sino éramos todos un equipo, todos a una. Vamos a sacar esto porque había que sacarlo. Y sobre todo porque para ellos también, te digo, para el CEPE en Canarias en concreto, ¿no? También era todo nuevo, porque es que también las instrucciones venían de Madrid. Por eso te digo que todo lo que se pudo hacer y lo que se hizo fue a través del presidente del Consejo, porque aquí no había nada, es decir, no teníamos acceso a nadie, sino a través de la dirección provincial, ¿no? Que estaba, las personas que estaban atendiéndonos, ¿no? Y había una persona muy especial que se llama Heidi, a la cual nuestro grupo le dio un homenaje y un reconocimiento, nuestro grupo en particular, porque esa persona se dedicó por cuerpo y alma, siendo funcionaria, cuerpo y alma a nuestro grupo, y ella personalmente yo creo que sacó la mayoría de los ERTE nuestros, es decir, realmente hubo funcionarios muy implicados, en la Dirección General de Trabajo también, o sea, para sacar todo esto, es decir, es toda una batalla de grupo, nosotros todos, pero el reconocimiento que tenemos no es una cuestión de reconocimiento, los resultados, porque el trabajador que no cobraba, el trabajador que no hacía, da igual que hacía sin cosas bien, es decir, había una que no funcionaba, pues ya un problema. Pero lo que yo quiero y poner en valor, porque aquí las medallitas se las puso el Estado con sus ERTE, pero el trabajo de hormiga de obrero fue un sector profesional, los encasquetaron a nosotros. No, los encasquetaron a nosotros. Además, nosotros, totalmente. Las empresas desesperadas, las firmas, los empresarios desquiciados, pues fue una cosa terrorífica. Que a los 2 días después sale un ministro o una ministra y dice, cuidado porque vamos a hacer un control, una auditoría porque el fraude, y vamos a poner a los profesionales que lo dieron todo en el punto y en el filo de la navaja, pero vamos a ver, es que para ser ministro aquí vale cualquier cosa, es que esto aquí es para decir, no, porque mira, esto es como la resaca, esto es como la resaca, es decir, cuando estaba el tema y te voy a hacer una similitud, que además está, cuando no había mascarillas aquí, nadie traía mascarillas, no podíamos tener mascarilla, ¿no? Pues se conseguían las mascarillas de cualquier manera, ¿no? Porque había que traerlas. Entonces, claro, Canarias fue la comunidad autónoma que menos resultados y que más éxito tuvo en el tema de la pandemia, no nos olvidemos, ¿no? Con menos defunciones, con menos incidencias, no hay problema, vale, perfecto, vale, qué puta madre. Madrid, pues también tuvo que buscarse la vida y tal, pues mira lo que le pasó, ¿no? Es decir, que ya nos olvidamos ya, parece que la pandemia fue hace 18 años y ya está, pero no nos acordamos que es que no había EPI, que no tenían medidas y que si un señor que traía textil y resulta que se dedicaba a traer las motos era el que tenía el contacto en China, porque en China se funciona, yo trabajo en una multinacional, se funciona con un broker es un intermediario, si tú tienes el contacto con ese intermediario es cuando único puedes comprar en China, porque tú no puedes ir al mercado chino a comprar si no tienes un broker que te embarque, que te haga el check-in de la mercancía. Y claro, ¿quiénes tenían esos intermediarios? Aquellas personas que trabajaban en el mercado con China, sea de textil, sea de madera, sea de coche, sea de Juan o sea de la hermana. ¿Quién podía hacer esas gestiones por aquellas personas o empresas que tenían habitualmente eso? Por eso nos encontramos con contratos como hablaban de la Comunidad de Madrid, o de la Comunidad de Galicia, o de la Comunidad de Valencia. Da igual que tendrían proveedores, porque cualquiera que tendría que traer la mascarilla era válido. Efectivamente. Pero como nos olvidamos, porque ¿sabes lo que tiene el ser humano? Que cuando estamos en las malas, la memoria se nos va. Yo recordaba hoy a una persona y le decía, pero ¿no te acuerdas que si hasta el año pasado estábamos con la mascarilla puesta? Es decir, estamos hablando de meses. Todavía íbamos al centro hospitalario con la mascarilla. Estamos hablando de que realmente este invierno se prevé también que se vuelva a vacunar a las personas mayores. Y resulta que ya parece como que ya aquello que fue, que si esto una estafa, que si... Vamos a ver, que señores, porque que hubiesen venido los demás y lo hubiesen hecho mejor. Porque a toro pasado todo el mundo lo ve todo perfecto. Sí. Y eso es lo que le pasó al político de turno con los ERTE. Es que los ERTE
los hicieron solos, se hicieron solos por ciencia, además lo inventaron ellos, ¿entiendes? Y resulta que ellos crearon algo y luego posteriormente dijeron cómo hacerlo. Entonces era una desinformación Pero tremenda. quien lo desarrolló fueron el sector profesional. Y nosotros lo agradecemos al colectivo. Muchas gracias, 1.000.000 de gracias por Nada, estar con a nosotros. ti y a ustedes, a todos los oyentes que tienes y nada, aquí estamos para lo que te haga falta. Y por esa información que nos has dado, que la verdad es que es para conocer un poquito más el mundo laboral. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos ustedes. Buenas noches. Pues cerramos esta entrevista con doña Belén García Bermúdez, que es abogada y obra social. La verdad que es el GUBEMAC de la información laboral. Yo no le puedo, es que tenemos que traer la enciclopedia. Antes utilizábamos la enciclopedia, pues ahora tenemos el GUBEMAC, y la verdad es que es una persona que se desvive para atender a sus clientes, para atender a la sociedad y estar siempre en el último minuto, en el último segundo. Y ese es el valor que tiene siempre y que hay que apreciar de un profesional, en este caso una profesional como es Belén, en el cual siempre está a lo último para poder y prestar ese servicio, sobre todo a sus clientes y a la sociedad. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar.